compartimos hoy la biografía de Santa Margarita María Alacoque. Cada 16 de octubre celebramos la fiesta de Santa Margarita María Alacoque, que nació el 25 de julio del año 1647 en Llanos, Borgoña. Fue la quinta de 7 hijos de un notario acomodado. A los 4 años, Margarita hizo una promesa al Señor. Sintiéndose inspirada, rezó: «Oh Dios mío, te consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad». Aunque ella misma confesó más tarde que no entendía lo que significaban las palabras voto o castidad. Cuando tenía 8 años, murió su padre. Ingresaron a la niña en la escuela de las clarisas pobres de Charroil, desde donde el primer momento se sintió atraída por la vida de las religiosas, en quienes la piedad de Margarita produjo tan buena impresión, que le permitieron hacer la primera comunión a los 9 años, lo cual no era costumbre aún en aquella época. 2 años después, Margarita contrajo una dolorosa enfermedad reumática que la obligó a guardar cama hasta los 15 años. Por este motivo tuvo que regresar a su casa. Ya de regreso, Margarita, que estaba muy enferma y sin tener un remedio seguro, buscó alivio en la Santísima Virgen María. Le hizo una promesa que si ella le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud. Dice Santa Margarita: «Recibí la salud y una nueva protección de esta señora, la cual se declaró dueña de mi corazón, que mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios». Además de la salud, esta promesa logró en Margarita un profundo sentido de unión con la Virgen, quien desde ese momento empezó a dirigir toda su vida, pero no sin dificultades. Margarita María hizo voto a la Virgen de ayunar todos los sábados y de rezar el oficio de su Inmaculada Concepción. Viendo su deseo de radical entrega, la Santísima Virgen le ayuda a alcanzar su meta. Las cosas en la casa de Margarita no iban muy bien. Desde la muerte de su padre, se había instalado en su casa 2 parientes y una de las hermanas de su papá, quienes habían relegado a segundo término a la mamá de Margarita y habían tomado en sus manos el gobierno de la casa. Y así no tenían autoridad alguna, ni Margarita ni su mamá en la casa. Era una guerra continua, ya que todo estaba bajo llave, de tal modo que ellas no podían hacer nada sin el permiso de sus parientes. Margarita entonces empezó a dirigir todos sus afectos, su dicha y su consolación en el Santísimo Sacramento del altar. Pero ni siquiera eso le fue posible libremente, ya que la iglesia de su pueblo quedaba a gran distancia, y Margarita no podía salir de la casa sin el permiso de sus familiares. En repetidas ocasiones, un familiar le daba permiso y otro se lo negaba. Pero si Margarita sufría por su situación, era más todavía el sufrimiento que le causaba el ver la condición de su madre. Ella, enferma, con una erisipela en su cabeza que le producía una hinchazón e inflamación muy peligrosas, se veía continuamente cerca de la muerte. Y por cuanto más rogaba Margarita a sus parientes para que ayudasen a su mamá, ellos, sin mucho interés, buscaron tan solo un cirujano que la vio una sola vez. Después de hacerla sangrar por un rato, les dijo a todos que solo un milagro podría salvar a la mamá de Margarita. Viendo el descuido hacia su madre en medio de su estado crítico, Margarita se angustia y acudió al Señor en búsqueda de una solución. En oración, le pidió que él mismo fuese el remedio para su pobre madre y que le enseñase a ella qué tenía que hacer. En cuanto regresó a su casa, encontró que estaba reventada la mejilla de su mamá, con una llaga casi tan ancha como la palma de su mano, y de ella salía un hedor insoportable. Venciendo su natural repugnancia hacia las heridas, Margarita curaba todos los días la llaga de su mamá, teniendo varias veces que cortar mucha de su carne podrida. Durante todo el tiempo de la enfermedad, Margarita apenas dormía y comía muy escasamente,
pero no dejaba de dirigirse al Señor y le decía con frecuencia: «Mi soberano Maestro, si tú no lo quisieras no sucediera esto, pero te doy gracias de habérmelo permitido para hacerme semejante a ti». Y así iba creciendo en Margarita un gran amor a la oración y al Santísimo Sacramento. Ella se lamentaba, pues sentía que no sabía cómo orar, y fue el mismo Señor quien le enseñaba. Él la movía a arrodillarse ante Él y pedirle perdón por todas sus ofensas, y después de adorarlo, era el mismo Señor quien se le presentaba en el misterio que Él quería que ella meditase, y consumido en Él, crecía en ella el deseo de solo amarlo cada vez más. Cuando su madre y sus parientes empezaron a hablarle de matrimonio, la joven Margarita no podía sino sentir temor, pues no quería en nada ir en contra de aquel voto de entrega exclusiva a Dios que una vez había pronunciado. Pero era grande la presión, que ya no le faltaban pretendientes que querían empujarle a perder su castidad. Por otro lado, su madre le insistía. Llorando ella le decía a Margarita que no tenía más esperanzas para salir de la miseria en que se encontraban más que en el matrimonio de su hija Margarita. La ternura hacia su madre comenzó a sobreponerse con la idea de que, siendo aún niña cuando hizo el voto y no comprendiendo lo que era, bien podría obtener dispensas. Comenzó pues Margarita a mirar al mundo y a arreglarse para ser del agrado de los que la buscaban. Procuraba divertirse lo más que podía, pero durante todo el tiempo en que estaba en esos juegos y pasatiempos, continuamente el Señor la llamaba a su corazón. Cuando por fin ella se apartaba un poco para recogerse, el Señor le hacía severas reprensiones ante las cuales sufría horriblemente. Dice Margarita: «Me lanzaba Jesús flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón y lo consumían, dejándome como transida de dolor. Pasando esto, volvía a mis resistencias y vanidades». En una ocasión Jesús le dijo: «Te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Yo soy quien te motivo a hacerlo antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón. Y después te confié al cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis designios». Finalmente el Divino Maestro se le aparece todo desfigurado, cual estaba en su flagelación, y le dice: «¿Y bien, querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Querrás ahora disputármelo?». Comprendió ella que era su vanidad la que había reducido al Señor a tal estado, que estaba ella perdiendo un tiempo tan precioso del cual se le perdería una cuenta rigurosa a la hora de su muerte. Y con esa gracia extraordinaria revivió en ella el deseo de la vida religiosa con tal ardor que resolvió abrazarla a costa de cualquier sacrificio, aunque pasarían 5 años antes de poder realizarlo. Cuando sus parientes por fin se dieron cuenta de la firmeza de Margarita, la enviaron a la casa de uno de sus tíos que tenían una hija religiosa de la orden de las Ursulinas. Pero Margarita no sentía que era ahí donde el Señor la quería. Y además sentía en su corazón una voz que le decía: «No es ahí donde te quiero, sino en Santa María». Una vez, viendo ella un cuadro de San Francisco de Sales, le pareció que le dirigía una mirada tan paternalmente amorosa, llamándola a ser su hija. Sintió que debía ella ser de la orden que este santo había fundado junto con Santa Juana de Chantal, las Visitandinas. Además, sentía mucha atracción hacia esta orden porque llevaba el nombre de la Virgen María, las Visitandinas, en honor al misterio de la Visitación. Después de muchas dificultades en convencer a sus parientes de que ella quería entrar al convento de la Visitación, por fin logró Margarita lo que tanto deseaba y eligió a Paray. En cuanto entró al locutorio del convento de Paray, oyó en su corazón una voz: «Aquí es donde te quiero». Su hermano le regaló la dote y Margarita ingresó en el convento de la Visitación de Paray el 20 de junio de 1671. Luego de un sinnúmero de dificultades dentro de la vida religiosa en el convento, Santa Margarita hace voto de profesión el 6 de noviembre de 1672. Ese día por la tarde escribe: «Yo, vil y miserable criatura,
prometo a mi Dios someterme y sacrificarme a todo lo que pida de mí, inmolando mi corazón al cumplimiento de todo lo que sea de su agrado, sin reserva de otro interés más que de su mayor gloria y puro amor, al cual consagro y entrego todo mi ser y todos mis momentos. Margarita recibió del Señor 3 armas necesarias en la lucha que debía emprender para lograr la purificación y transformación. La primera arma, una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta. La segunda arma, la santa obediencia. Y la tercera arma, su santa cruz. Jesús le comunicó una parte de sus terribles angustias en Getsemaní y la quiere víctima inmolada. Ella le dice a Jesús: nada quiero sino tu amor y tu cruz, y esto me basta para ser buena religiosa, que es lo que deseo.